concierne las teorías, ¿verdad? Nosotros nos vamos a entrar en lo práctico para tratar de llegar a lo que es los signos, los síntomas y sobre todo llegar al diagnóstico, ¿verdad? Para después poder llegar al tratamiento, ¿sí? Eso es lo básico que yo quisiera que podamos llegar a desarrollar en nuestra materia. Eh, perdón, demasiado quiero compartir la diapositiva. Ahí ven. Gracias por su paciencia. Bien. La psicosomática es un enfoque, o sea, no es solamente hablar de un trastorno, hablar de la enfermedad, sino trata de englobar la totalidad del proceso integrativo de lo que es en el cuerpo. Eso sería lo psicosomático, ¿verdad? De hecho, la noción psicosomática no se refiere a la fisiología o la patología, sino es el proceso de interacción de los dos, ¿sí? Por eso es tan complejo. Estamos hablando de algo dinámico, ¿sí? Por eso algunos hablan de una medicina psicosomática, ¿verdad? Tenemos varias teorías que trataron de explicar esto, ¿sí? Hablando de si el alma y el cuerpo están unidos, si el alma y el cuerpo están al paralelo, si tiene una interacción por momento nomás o recíproca, todo. De teorías, de filosofía, hay muchísimo. Nosotros vamos a centrarnos puntualmente en lo que nos puedes ayudar, ¿verdad? Y ustedes si quieren complementar, bueno, yo simplemente voy a tratar de enfocar para aquello que es la patología, ¿sí? Sí, vamos por un poco de teoría psicoanalítica, ¿verdad? Hablemos un poco de Freud. Él en sí no se interesó en la enfermedad psicosomática, ¿sí? Pero hubo enfermedades como la histeria y la neurosis, o sea, los síntomas las describió. La histeria podemos hablar de simplemente que él trató de definir como un simbolismo, como un conflicto dentro de la mente que era reprimido, ¿verdad? Un ejemplo de ello era una mujer que en un momento desarrolló una ceguera. Esta ceguera fue después del casamiento de su hermana con un hombre que le parecía atractivo. Entonces su ceguera hacía de que ella no podía ver a ese cuñado deseado. Bueno, tenemos la cuestión de la neurosis, que no tenía un significado, ¿sí? No era un simbolismo, simplemente era una energía reprimida. Ahí es un poco jocoso la cosa, es interesante porque ahora ya se ha descartado esto, ¿verdad? Que el coito interruptus no llegara al orgasmo, hacía que la mujer quedara reprimida, ¿verdad? Quedara o sea, irritable, ¿verdad? Entonces, eso era la neurosis, ¿verdad? Y la masturbación hacía que el hombre perdiera esa energía y quedaba desganado, apático, ¿verdad? O cualquier tipo, hombre o mujer, ¿verdad? Eso ya está descartado, ¿verdad? Después hay otra teoría que es la especificidad de la personalidad, tipo A, B, C, ¿verdad? Ciertos tipos de personalidades son proclives a generar
cierto tipo de patología. Por ejemplo, el tipo A, que son competitivos, altamente exigentes, suelen generar cánceres, ¿verdad? O sea, el estar continuamente exigiendo al cuerpo, después termina generando una enfermedad, ¿verdad? Después hablamos de Alexander. Alexander habla de que los síntomas no tienen simbolismo, son problemas psíquicos que generan patologías, ¿verdad? Él describe 7 enfermedades. Sí, estas enfermedades son importantes en la historia, ¿verdad? Esto quiero que se le quede, por favor. El asma bronquial, la hipertensión esencial, o sea, la hipertensión que no tiene ninguna razón de ser, la artritis reumatoidea, el hipertiroidismo, la rectocolitis hemorrágica y la úlcera gastroduodenal y la neurodermatosis. Él explicaba un poco acerca de la hipertensión esencial, por ejemplo, que era como un impulso que era una dualidad entre ser independiente y la aceptación, ¿verdad? La aceptación la aceptación de las personas. Esa aceptación social generaba ese conflicto con la independencia. Entonces, él refería que esto era el problema por el cual se genera la hipertensión, ¿verdad? La teoría de la conversión pregenital, sí, que era un poco también agarrado de lo que hablaba Freud, ¿verdad? Hablaba de que había un problema no resuelto en la infancia y se manifestaba como una enfermedad. Como un ejemplo era la úlcera gástrica, que era un deseo reprimido de morder el pezón materno, ¿verdad? Que se manifestaba en el estómago, como un mordisco, ¿verdad? Tenías un mordisco ahí en el estómago. El estrés. Bueno, esto es bastante. Vamos a ir desarrollando esto después con el desarrollo lo que es las patologías en sí, ¿verdad? Respiratorios, gástricos. Esto es solamente un pantallazo en cuestiones históricas, ¿verdad? El estrés es un evento vital que afecta a la salud, y ahí se describieron por Seller los 43 eventos, ¿verdad? Los 43 eventos estresantes, como casarse, duelo. Sí, hola. Ya estoy en clase. Sí, si quieres te envío el link. Dale. Sí, sí. Disculpen, alumnos, la que va a ser nuestra ayudante de cátedra, también quiere estar dentro de la clase, ¿sí? Un ratito le envío y continuamos, ¿sí? Por favor, está bien. ¿Podrían seguir pasando la diapositiva porque se dan en la primera parte? ¿Cómo? ¿Podría pasar de hoja o la diapositiva se queda en la Anterior. Profe, no se ve que cambias de diapositiva, sale que seguimos en el concepto de psicosomática. ¿En serio? Oh. Ay, ay. No, pero escucharon todo lo de las teorías y demás, ¿verdad? Sí, se escuchó la explicación, solo no pudimos ver, o sea, La leer la presentación no se diapositiva. vio. Bien. Voy a Profe, no sé si está en modo presentación, pero nosotros vemos como el programa de PowerPoint. y voy a dejar compartido y a volver a compartir, ¿sí? Un segundo, porque quiero que sigan, por favor, la presentación, que así es más agradable, ¿sí? Toda esta... ahí ven. No. No, profe. Todavía. Sí. Bueno, vuelvo un ratito.
Ahí Por sí se favor, ve, profe. sí, por favor, Pero hable tenés que darle, profe, en darle, o sea, que la diapositiva se proyecte. Ahí, en proyectar diapositiva. Ahí. acá. Ahí, sí, ahí sí. No, ese dice dejar de compartir, disculpen. Ahí creo que van a ver. ¿Sí? Ahí se Sí, ve, ahí sí ya profe. cambió. Ahí sí ya Ah, cambió. ya, gracias. Por favor, hablen. Gracias, profe. Yo necesito que ustedes hablen, por favor. Si hay algo que no sale, algo que no entienden, hablen, por favor. Yo soy muy abierto, por favor, y necesito que ustedes también sean abiertos conmigo, por favor. ¿Sí? Dale, Gracias. profe, gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Estamos acá, ¿sí? Estamos en la teoría, en el estrés estamos, ¿sí? Eso es bastante conocido, las teorías del estrés. Sí, eso vamos a desarrollar en otras clases, ¿sí? La teoría del déficit. Bueno, lo que hablaban acá en esta teoría es que hay un problema que no se puede elaborar una respuesta al problema, ¿verdad? En el pensamiento operativo, que era en la teoría europea, hay una alteración en la expresión verbal y simbólica, ¿sí? Entonces, todo lo que vos estás viviendo no podés procesarlo, no podés verbalizarlo, no podés mostrarlo. Entonces terminás demostrándolo con un síntoma, ¿verdad? Con un problema, con una enfermedad. ¿Sí? Lo mismo hablaron los americanos y le pusieron el nombre de alexitimia, ¿sí? Que no hay palabras para las emociones, ¿sí? Hay como un desapego, no hay una emoción con respecto a lo que uno está viviendo, ¿verdad? Son muy cuadrados. Hablaba de uno de los ejemplos, era una mujer que se le descompuso su auto, ¿verdad? Se va al psicoanalista y le comenta que el auto se había descompuesto. Y le pregunta, ¿y cómo sentiste? Y no sentí nada, le dice, solamente que me molestó que mi hija tenía que llegar a clases y bueno, no llegó ahora. Y le vuelve a preguntar al psicoanalista, ¿y qué pasó? ¿Lo comentaste con tu marido? Sí, cuando llegué a mi casa le dije que el auto se había descompuesto. Y nada más, sí, nada más. Él sabe cómo yo soy. O sea, son personas que no expresan emociones, ¿sí? Están como congelados, ¿sí? Y esto genera un problema para poder analizar el trasfondo psicoanalítico. Bueno, otra teoría es una teoría que casi todos están de acuerdo, son las teorías del papel de la madre. Y las teorías que hablan específicamente de madre ausente o madre demasiado presente, ¿verdad? En las ausentes, la madre no va demostrando las emociones al niño, por lo tanto el niño no va desarrollando ese proceso de expresión. Y si está demasiado presente, entonces el niño tampoco no puede procesar lo que le pasa a él. Todo es expresado por la madre, ¿sí? Y también está la teoría del conflicto, ¿sí? Lo que no le gusta es ser expulsado. Hablaba de una paciente que tuvo la pérdida de la madre muy temprano y presentaba un prurito eritematoso frecuente, y cada vez que hablaban de la madre o ella idealizaba una situación en la cual ella podía estar mejor si la madre estaba viva, ¿verdad? Entonces, una forma de expresar también ese duelo de la madre. Bueno, para entender un poco más, bueno, esos son las teorías psicoanalíticas. Para entender un poco más este problema
de la medicina, tenemos que entender un poco también los modelos. El modelo biofísico, perdón, biomédico, es un concepto solamente de mirar a la patología, tratar de mirar la enfermedad y tratar de curarlo, tratar de dividir, de identificar lo máximo posible el problema, ¿verdad? Entonces crear territorios entre las barreras. O sea, si vos tenés un problema gástrico, porque vamos a analizar tu mente, o sea, vamos a centrarnos directamente en tu estómago, ¿verdad? Entonces, se fue dividiendo al ser humano en porciones, ¿verdad? El modelo integral, el paciente es sujeto al tratamiento, pero está todo unido, ¿verdad? ¿Sí? La persona es objeto de subjetividad, es un participante activo, tiene que decidir, tiene que consentir, tiene que pensar con nosotros. Y después el concepto biopsicosocial de Engel, hablamos de que hay alteraciones bioquímicas que no siempre se traducen en enfermedad. Dice que no siempre que vos tengas una alteración vas a tener síntomas. Nuestro típico caso de ahora, hablamos todo el tiempo del COVID. Hay personas que tienen COVID y no desarrollan síntomas, otros que tienen COVID y son síntomas graves. Bueno, sería un ejemplo rápido esto, ¿sí? Esto, cuando hablamos de un síntoma psicosomático, hablamos de cosas un poco más simples, ¿verdad? Como tener una presión, hay gente que con presión de 90 a 60 ya se siente mal, lánguida, y otras personas con esa presión se sienten muy bien, ¿verdad? Entonces, una simple anomalía, una simple alteración no se traduce siempre en una enfermedad, ¿verdad? Y también, no siempre que haya esa anomalía, la persona dice ser enferma, ¿verdad? Otra cosa es que la relación del profesional de salud, o sea, el médico que le está atendiendo, también influye mucho en su concepto de si estoy enfermo o no, ¿verdad? Me decía hoy una paciente, yo me fui a hablar con el médico y me dijo que tenía un trastorno en mi cervical, tenía un problema que yo ya sabía, ¿verdad? Que tenía una escoliosis. Y me decía, pero yo siempre tuve eso y siempre lo lidié bien, pero él me empezó a decir que debido a esa escoliosis yo podía tener un tinnitus, que es un ruido en el oído, podía tener un bruxismo, podía tener un dolor de muela, podía tener dolores de cabeza frecuentes, bueno, y podía sentirme lánguida. Al salir de la consulta yo empecé a sentir eso. Empecé a sentir todos esos síntomas que antes no sentía, después de que el médico me haya descrito esos síntomas. Y bueno, entonces, la relación con el terapeuta siempre afecta al paciente. Y también las variables psicosociales. Es importante entender que hay personas más susceptibles y otras no. Y también a la severidad y al curso de la enfermedad. Bueno, la medicina psicosomática surge de la relación de la tendencia de la reduccionista de la medicina moderna, ¿sí? O sea, como hablamos, cuando ahora cada día más hay más subespecialidades, ¿verdad? Antes era endocrinología, ahora hay diabetología, ¿no? O sea, solamente trata la diabetes, ¿verdad? Cada día nos volvemos más específicos en una enfermedad, ¿verdad? Y bueno, esto representa una actitud interesante del terapeuta hacia la enfermedad, ¿sí? Hay que considerar al paciente como un todo, ¿verdad? Verlo como un todo, no verlo solamente la enfermedad. Porque ese diabético también probablemente es un obeso,
probablemente es un hipertenso. Ese diabético, si es un ansioso y tiene una asociación de recompensa con la comida, va a terminar teniendo problemas más serios con su diabetes que otros, ¿verdad? Sí, y también las circunstancias sociales y del paciente, ¿verdad? Algunas veces están bajo estrés. Bueno, un paciente diabético que justo trabaja en alometería y es obeso y tiene esa asociación, es tremendo, ¿verdad? Otro es el estado psicológico, una persona diabética que justo está deprimida y tiene una asociación de placer con el alimento, va a terminar haciendo picos de hiperglicemia mucho más frecuentes, ¿verdad? Tenemos que entender también que si nosotros estamos en este campo de la medicina psicosomática, acá tenemos que luchar entre lo que es la enfermedad en sí, descartar la enfermedad y también luchar contra lo orgánico, lo funcional. ¿Qué sería? Bueno, tenemos que entender de que una persona estreñida, por ejemplo, funcionalmente va a tener dolores gástricos, o sea, dolores abdominales. Esa persona va a sentirse ansiosa, va a estar nerviosa. No podemos decir que eso es un trastorno psicosomático, no, eso es algo funcional. No está estreñida, o sea, es normal que la persona le duela su panza, es normal que se sienta ansiosa. Muchas veces al no mirar el total del paciente, se le pasa al terapeuta. Lo orgánico, bueno, dentro de lo orgánico siempre los problemas de tipo cardíaco, bueno, una persona siente, ¿no?, cuando hay silencio, cuando está acostado, siente sus palpitaciones y eso es orgánico. O sea, cuando agarra y está desnudo y está acostado, puede ver su apex, quiere decir su corazón elevando su tórax. Eso es orgánico, desde el órgano lo hace así. Entonces no es un síntoma, no es una enfermedad psicosomática. Entonces, tenemos que ir descartando esto, entendiendo lo que pasa, ¿sí? Profe, Sí. tengo una consulta. En psicología siempre se dice mucho el paciente está somatizando. Ajá. ¿Cuándo nosotros podemos decir que la persona en verdad está somatizando? Cuando ya se hizo todos los estudios y clínicamente, médicamente, digamos, se descartó toda enfermedad, todo dolor, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros siempre trabajamos, o sea, psicología tiene que trabajar con el área médica en este área. Por eso me pidieron a mí como médico que desarrolle esta materia, ¿verdad? O sea, tenemos que trabajar en conjunto. Somos un equipo, ¿sí? O sea, tenés que tener un feedback. Si vos ves algo que no va dentro de los trastornos psicosomáticos o algo que es muy raro, tenés que decirle que le informe al médico y que busque algo, ¿verdad? Hay veces que tenemos patologías que parecen psicosomáticas y después terminan siendo un cáncer raro o una enfermedad rara, ¿verdad? No vamos por lo raro, vamos por lo frecuente. Si lo frecuente lo descartamos, bien, vamos adelante tratando de mejorar y tratando de encontrar este meollo del problema psíquico, si se puede, ¿verdad? El paciente tiene que ir mejorando luego. Se habla también de una enfermedad psicosomática después de un año de que la persona ya esté haciendo todos sus estudios, ¿verdad? Entonces, ese descarte vamos a estar hablando con respecto cuando vayamos enfocándonos en cada uno de los sistemas, ¿verdad? En cada uno vamos a hablar de cáncer, vamos a hablar del sistema gástrico, vamos a hablar del sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, ¿está bien? Sí, profe, gracias. No, gracias a usted por preguntar. Bueno, seguimos acá en esto tratando de entender un poco más lo que es nuestro trabajo, ¿sí? Exactamente esto, trabajar psicología de enlace. Es a trabajar lo psicosomático y trabajar en conjunto, como dijimos. Exactamente lo que preguntó la compañera ahora.
Tenemos que entender que esto que es la transferencia y la contratransferencia, siempre hay una relación entre lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos como terapeuta y lo que el paciente va interpretando, ¿verdad? Continuamente. Bueno, hablemos un poco más de estos tres variantes. La medicina, las enfermedades psicosomáticas, podemos hablar de medicina psicosomática como factores psicológicos que afectan la entidad médica y los trastornos somatomorfos o síntomas de preocupación somática sin causa médica conocida. ¿Sí? Y de enlace, cuando hablamos de los aspectos psicológicos de las enfermedades graves, ¿verdad? O sea, tenés un cáncer y este cáncer afecta tu perspectiva de la vida, pensás que vas a morir, que es cierto, que podés morir y te sentís deprimido. Entonces, eso es enlace, ¿verdad? La enfermedad genera un problema. La medicina psicosomática actual se trata de hablar de no emplear lo psicosomático, sino hablar de factores psicológicos que aumentan el riesgo de presentar ciertas enfermedades, ¿sí? Sobre todo, también afecta el pronóstico, la evolución de la enfermedad, ¿sí? Los trastornos paradigmáticos en las enfermedades coronarias, ¿sí? Es algo que se está entendiendo por qué ciertas personas hacen un infarto y otras no. Y se ve que uno tiene el mismo, se ha hablado siempre de que la enfermedad de tipo cardíaca, infarto, es por taponamiento, se cierra la arteria. Pero cuando se hizo estudios de mirar la arteria, se ha visto que hay personas que tienen arterias más tapadas que otras, y estas que tienen más tapadas no desarrollaron infarto, la otra sí. ¿Por qué? Y porque uno hizo una vasoconstricción y el otro no. ¿Y por qué hizo una vasoconstricción? Si no hay nada en esto, y ahí se habla de que lo psicológico afectó para que esa persona esté estresada y hizo una vasoconstricción, y después de que se murió su esposa, se le robó el auto, quebró su empresa, estuvo enquebrantado, estresado, y bueno, hizo una vasoconstricción y ahí hizo su infarto, ¿verdad? Siendo de que podía seguir sorteando ese ateroma, ¿verdad? Entonces, eso es una medicina psicosomática. Los trastornos somatomorfos, ¿verdad? Sin causa médica conocida, ¿sí? Los trastornos de somatización, como hablamos también de los síntomas debido a un problema, ¿sí? Un problema de tipo psíquico, ¿verdad? Como hablamos de esa señora que tenía una ceguera y porque no quería ver al hombre que le gustaba, que se casó con su hermano. La hipocondría, sí, la hipocondría es al revés, decir que tiene una patología porque él tiene miedo a esa enfermedad, ¿verdad? La disfunción vegetativa somatomorfa, o sea, hablamos de una alteración, ¿verdad?, del órgano debido a que se siente mal. Y el trastorno del dolor persistente, ¿verdad? Hay dolores que no tienen sentido alguno, ¿verdad? Se describía un paciente, por ejemplo, que cada vez que tenía su examen, le dolía su muñeca, ¿verdad? O sea, cada vez que él estaba estresado le dolía la muñeca. ¿Por qué tiene que ver la muñeca? Nada, ¿verdad? O sea, no hay nada que explique esto, ¿verdad? Pero hay dolor. Muchas personas generan dolor debido a un estrés psíquico. La psicología interconsulta, ¿verdad? Como dijimos, hay aspectos psicológicos en cada una de las enfermedades graves. El cáncer, la diabetes, el SIDA, ¿sí? Las enfermedades coronarias. Y cada día más se pide un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una mejor evolución, sobre todo en el dolor. Las personas que pueden hablar de su estrés, de esto que le está perturbando, pueden mejorar mucho más su función cardíaca, tienen una esperanza de vida mayor, ¿verdad? Y hablando de la cirugía bariátrica, por ejemplo, que es una de las cirugías que está muy en moda,
hay muchas personas que tienen esa asociación de placer o simplemente también de ansiedad y con los alimentos pueden sobrellevar esto. Y cuando se hace una cirugía bariátrica, las personas no pueden comer. O sea, y tenés un problema psíquico importante porque su medicina, que era su comida, ante su ansiedad no está presente, ¿verdad? O ante su dolor no está presente, porque comía como placer porque se sentía mal. Entonces, ¿qué hace? Hace un problema grave somático, ¿sí? Los trasplantes también, las personas pensar que no es suyo ese órgano y genera muchas disfunciones. Bueno, hablamos de la enfermedad psicosomática, ya hablamos de las personalidades y las enfermedades coronarias, ¿verdad? Que es típico, ¿verdad? Las personas que son exigentes del tipo A que hablamos, ¿verdad? Esas son más estresantes, terminan haciendo dislipidemia, o sea, un metabolismo alterado, diferente a los demás, tienden a tener colesterol más alto, tienden a hacer un ateroma mucho más rápido, o sea, tienden a taponar más rápido sus arterias y también tienden a, como están estresados, su corazón tiende a hacer una presión sanguínea elevada, tratando de prepararse para la lucha, la pelea, ¿verdad? Y esto que hace lesiona más las arterias y las venas. Y por lo tanto, esas personas terminan haciendo un infarto mucho más fácil. La artritis reumatoidea y el estrés, ¿sí? El estrés genera un problema en cuanto a la inmunidad. Sabemos que hoy en día que la inmunidad se decae, y estas personas también tienden a hacer una enfermedad autoinmune, eh, tienden a lesionar sus propias células debido a que no reconocen a la célula. Esto no hay una explicación más. Hoy en día, sí, bien específica, solamente se sabe esto que se desarrolla, ¿verdad? Por eso hablamos de psicosomático. Cefalea tensionales, sí, en las contracciones musculares de la cabeza, del cuerpo, sí, son frecuentes. Y acá otra de las enfermedades que está muy frecuente actualmente, que es la fibromialgia, la enfermedad del dolor por excelencia, sí. La fibromialgia es una enfermedad muy difícil de tratar para los médicos, porque la fibromialgia no responde a fármacos comunes, es muy poco su respuesta y tiende a agravarse frecuentemente por trastornos mentales, o sea, como problemas mentales como duelo, como conflictos familiares y las personas tienden a tener un umbral del dolor muy disminuido y por lo tanto hay que reeducar en el dolor a los pacientes. Esto es una de las definiciones más frecuentes que se habla en los congresos de fibromialgia, la reeducación psíquica respecto al dolor. Y hablamos de la comorbilidad como fatiga crónica, depresión y distimia. Bueno, terminamos con esto nuestra presentación. No sé si hay alguna pregunta. Profe, no sé si va el caso. Hola. Sí, no sé si Diana. va el caso, pero los tics nerviosos, por ejemplo, ¿en qué entrarían? Tics nerviosos. Sí, entrarían en somatizaciones, pero no describimos como una enfermedad somática de excelencia, ¿verdad? Eso Alexander no lo describió, ¿verdad? Buenas Sí. noches, profe. Sí. Yo Buenas tengo noches. una pregunta. Sí. ¿Existe así ciertos síntomas que no se pueden somatizar, por ejemplo, o los síntomas si son, todos los síntomas se pueden somatizar así sin importar cuál sea?
Y no hay una línea de marcación entre lo que se puede somatizar y no. Es muy difícil, ¿verdad? Cuando hablamos de síntomas, lo que el paciente refiere. Cuando hablamos de signos, lo que nosotros vemos en el paciente es otra cosa, ¿verdad? Los signos nosotros podemos objetivar. El síntoma pues es subjetivo, por lo tanto es muy abarcante y puede ser muy frecuente. No sé si queda respondida la pregunta. Súper, profe, súper. Bien. ¿Alguien más, por favor? Profe, Sí. Sí, te escucho. el estrés puede causar una serie de síntomas, ¿verdad? Sí, Antes de desembocar en una enfermedad. sí. Sí, Patricia. Sí, hay síntomas frecuentes del estrés como es como ser la cefalea, los dolores de cabeza, el cansancio, ¿verdad? La falta de paciencia, la falta también de uno no puede concentrarse, ¿verdad? Esos son frecuentes, ¿verdad? Eso estamos hablando de un estrés moderado, ¿verdad? Los tres más crónicos son los que llegan a desarrollar enfermedades, ¿verdad? Normalmente porque el cuerpo ya está desgastado, el órgano está desgastado, como hablamos del corazón, ¿verdad? O hablamos también de una diabetes, por ejemplo, ya hay un, un déficit en el páncreas, ¿verdad? El páncreas ya tiene pocas células que generan insulina, entonces justo uno entra en un estrés y ahí inicia la enfermedad, ¿verdad? No siempre el estrés es sinónimo a desarrollar una enfermedad crónica grave, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Queda bien respondido? Y un estrés así sostenido en el tiempo, profe, ¿se puede estimar un tiempo así en el que una persona, qué sé yo, 1 año, 2 años, 3 años, o siempre va a depender de la intensidad del estrés de la persona? No hay un tiempo de haber terminado, como te dije, pero normal, o sea, los estrés crónicos son los que más generan enfermedades, ¿verdad? Un inicio de una enfermedad. Y como te dije, hay demasiada variabilidad entre las personas en los corazones enfermos, por ejemplo. Los taponamientos coronarios son demasiado distintos uno a otro y hay personas, como di el ejemplo, que desarrollan un infarto con un taponamiento, vamos a decirle, moderado, y otros que con un taponamiento severo siguen sin problemas, ¿verdad? Y eso depende mucho, mucho de la patología, del órgano a lesionar, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, gracias, profe. ¿Alguien más? Porque Lo que yo te quería preguntar era, ¿no es que hay algunas somatizaciones, por ejemplo en la ansiedad, ¿verdad? Que se dan activaciones fisiológicas, ¿verdad? Y lo que se hace normalmente se hacen terapias conductuales, ¿verdad? O de cognitivo conductual, lo que más suele funcionar, ¿verdad? Pero yo leí que en algunos casos en los síntomas físicos se mantienen, pero los pensamientos cambian. ¿Y cómo se trataría en esos casos, profe, donde las somatizaciones no desaparecen de la persona con ansiedad? discúlpame, esa última parte no te entendí bien porque hubo un ruido acá. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, claro. ¿Cómo se podría tratar cuando las somatizaciones no se van de la persona? Creo que tiene luego un nombre, no recuerdo ahora mismo, pero cuando el pensamiento o las ideas de la persona ya no son catastróficas, pero los síntomas físicos aún se mantienen. Sí.
Recordemos que aquí hay que evaluar, como hablábamos, lo orgánico y lo funcional. En el estrés y las somatizaciones siempre tenemos que estar trabajando, como le dije, en equipo, ¿sí? Con el médico, ¿sí? Muchas de las personas que están sujetas a estrés y están somatizando, hay una noxa. Esa noxa tiene que desaparecer, ¿sí? Tiene que desaparecer lo que le está estresando. O sea, esto, bueno, un conflicto con el empleador, con el jefe, o, por ejemplo, una deuda, una hipoteca. Y también, o sea, tiene que desaparecer también el problema funcional. Muchas de estas personas que tienen estrés no duermen, ¿verdad? O están comiendo poco, no están bien nutridos, otras personas no están desarrollando ejercicio físico, ¿verdad? No hacen ejercicio físico y por lo tanto es la enfermedad que hoy también es muy popular entre todas las personas, el sedentarismo. El sedentarismo hoy es una enfermedad y nosotros estamos generando ahí un problema en todo el cuerpo, entonces el estrés perdura. Y o sea, ahí tenemos 3 puntos principales: dieta, ejercicio, sueño, descanso. ¿Está bien? ¿Alguien más, por favor? Profe, yo más bien te quería hacer una consulta sobre los materiales. Viste que hay mucha información que nos pasaste hoy en la clase. La verdad que a mí no me dio tiempo ni de tomar apuntes, ¿verdad? Entonces era consultarte nomás si este material nos vas a enviar, o sea, nos vas a subir a la plataforma y si vamos a ir, Sí. si va a haber otros materiales más. Eso sería la segunda parte de nuestra clase de hoy, ¿sí? Hablar un poco de lo que es la materia en sí. Este material, este PowerPoint va a estar ustedes disponible en la plataforma y también la compañera está grabando y también va a estar disponible para ustedes, ¿verdad? Vamos a tratar de que sea siempre así y tratar de, si queda algo pendiente, si yo no lo sé todo, ¿verdad? Para nada. Si hay algo que no queda, vamos a ir respondiendo mediante la siguiente clase, ¿verdad? En la siguiente clase. Y vamos a utilizar los materiales que están en el planeamiento, ¿verdad? Y ustedes van a ir complementando, ¿verdad? Yo probablemente no quite nada de lo que no haya presentado ahora en el examen. Y por eso le dije, voy a estar recalcando en mis presentaciones o en las clases las cosas que para mí son básicas que ustedes tienen que entender como teoría, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno. Gracias, profe. Y la segunda cosa importante para mí decirles esta noche es que también vamos a tener un trabajo práctico, ¿sí? Va a ser grupal. Ese trabajo práctico va a requerir que ustedes desarrollen, analicen un paciente, ¿verdad? Ese paciente pueden ser ustedes mismos o su familiar, por favor. Algo que sea bien conocido por ustedes, no hace falta que vayan a buscar, ¿verdad? Pero sí quiero que esté bien descrito los síntomas, los signos y también esté descrito en la patología y ustedes lo identifiquen. Y también tiene que estar acompañado de el marco teórico, ¿está bien? Y sería como una monografía, ¿no? Y ese trabajo va a ser grupal de 5 personas y lo tendrían que entregar para el 22 de octubre. Y esto, como en otras materias, va a ser parte de su nota y también va a ser necesario para que ustedes tengan derecho al examen final. ¿Está bien? Sí, no sé, profe. ¿alguna pregunta? Sí, profe. Profe, ¿los temas Sí. usted nos daría o nosotros le No se te exigimos? escucha, por favor, habla más fuerte. Usted nos dice, ¿me escucha?
Sí, ahí sí le escucho bien allá. Hacer un análisis de un paciente y nosotros elegimos la patología o hay algo que usted nos puede indicar. Tiene que ser una patología psicosomática. Profe, y una consulta, entonces serían, si es que de 5 integrantes, 5 casos o un caso nomás por grupo. ¿Verdad? Me gustaría que sea por lo menos. Miren, acá lo que yo quiero es ponerme de acuerdo con ustedes. Yo quiero que ustedes aprendan a ver los síntomas, los signos y aprendan de la patología, ¿sí? Aprendan esa patología. Para mí, si hacen 2 casos en esa monografía o 3, es mejor, ¿verdad? La forma de presentación va a ser escrita por carpeta, como lo pide la facultad, pero si ustedes quieren sugerir algo más, yo estoy abierto, ¿verdad? Lo que yo quiero del trabajo práctico es esto. Ya le digo bien claro, por favor. Solo entrega, profe. Presentar acá en la clase, ¿no? ¿Verdad? Y eso vamos a hacer como un acuerdo con ustedes. Si ustedes quieren presentar o simplemente vamos a entregar. Pero, bueno, ya le dije, lo básico para mí es que sea escrito y que tenga bien estipulados los síntomas, los signos y que ustedes reconozcan la patología. Profe, ¿qué tal? Sí. Profe, Sí, yo te bueno. quiero preguntar si vamos a tener algún libro de base como para, o si vos nos vas a pasar o vas a hacer en la plataforma, o van a ser solamente con los PowerPoint. Por ahora vamos a usar los PowerPoint. Si hay un texto básico, lo voy a pasar, ¿verdad? Por ahora, esto es nuevo para mí. Los textos que estoy encontrando no me son acordes, por lo tanto, vamos a estar usando los PowerPoint y ustedes complementen con las otras cosas, ¿verdad? Con los otros libros. Pueden ser el Kaplan, puede ser el Vallejo, ¿sí? Está el Pacini, que también era un texto base, pero normalmente era un poco viejo. ¿Está bien? Profe, Sí, Adaluz. con respecto a los integrantes del grupo, no puede ser de 5 o 6, porque ya tenemos grupos conformados en las demás materias, así para que seamos el mismo grupo otra vez. Ya, pues vamos a poner el 6 entonces, sin problema. Yo no tengo problema en eso. Entonces vamos a hacer 2 casos que van a presentar por cada grupo, ¿sí? Dale, gracias, profe. Bien. Profe, ¿Algo? está la profe Carolina también en la clase ahora. Sí, está. Qué bueno. Yo le mandé el enlace. Buenas noches, chicos. No, te olvidaste de mí, profe. ¿Cómo están? Qué gusto estar otra vez este año con ustedes. Así como dijo el profesor, mira, aprovechenle a este doctor que es excelente en su materia. Van a aprender muchísimo de él. Otro enfoque totalmente diferente al que estábamos llevando con los diferentes psiquiatras que tuvimos ahí en la facultad, ¿verdad? Como dijo el profesor, por el momento, porque viste que estamos ahora sometidos con el tema de la NEAES. Entonces, todo tiene que ir ajustado a lo que la NEAES dicta, ¿verdad? Nosotros dijimos con el profe que sin problema le íbamos a estar pasando materiales, ¿verdad? Para que puedan complementar las lecturas, no así alzar en la plataforma porque ya saben que PDF no se puede alzar, ¿verdad? O sea que sería ya con Ángela, que ya me escribió también, ella me estaría comunicando por ese tema. Y les estaría pasando a ustedes, ¿verdad? Todo lo que el doctor me pase. Y esto, el programa, si ya se fijaron en la plataforma, ya está habilitado. Los otros vamos a ir habilitando, porque como saben, a raíz de la situación tan triste que pasamos con la pérdida del doctor Moreno, ¿verdad? Que ahora estamos con el profe y no pudimos iniciar todavía porque hay todavía cosas que modificar ahí en académico, ¿verdad? Entonces, ahora esa fue la primera clase, ya se dieron cuenta la calidad de profesional que van a tener este año. Entonces, lo único que les digo, chicos, que
a las órdenes como siempre en lo que necesiten y cualquier duda que tengan, que quieran hacerle llegar al doctor, ya saben, me pueden escribir, yo le hablo sin problema. Saben cómo suelo trabajar con ustedes. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Ella va a ser mi mano derecha porque realmente yo voy a iniciar con usted en esto que es en esta facultad y esta materia. Entonces, por favor, quiero el feedback, como le dije durante la clase, podamos hablar, podamos entendernos. Soy bastante flexible y sobre todo tratar de llegar a los objetivos que usted aprenda. Bien. Esto es todo por mi parte. Quedamos, si hay alguna pregunta o ya terminamos la reunión. Si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar. Dale, gracias, profe. Que pasen linda noche. Estamos a la orden. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao.